Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar, hoy toca Evangelios Apócrifos. Mirad, siempre ha habido una pugna, han sido los artistas, lo han usado durante siglos los Evangelios Apócrifos. Nosotros lo hemos usado también sin saberlo. Hay montones de informaciones, como por ejemplo los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso pertenece a los, esto es de mi pelo, a los evangelios apócrifos. Pero mira, siempre la iglesia, como os he estado contando estos días, es muy dogmática. Entonces, estos evangelios apócrifos van a estar surgiendo durante 300 años, casi 400, 300 más bien, y surgen en el siglo II, finales del siglo I, principio del II. Y realmente los evangelios canónicos, que son los que tenemos en la Biblia, los que conocemos, pues se centran mucho en la muerte de Cristo como redención en el padecimiento y tal, pero sin embargo no pasa por alto lo que es la infancia de Jesús, porque por ejemplo Jesús empieza a hacer milagros a partir de los 30 años, sin embargo los apócrifos está haciendo milagros desde que es pequeño. Por ejemplo, los apócrifos han tenido también mucha repercusión últimamente porque después del Código de Vinci, los Evangelios de Judas y tal, pues como que tiene que ha vuelto otra vez a ponerse de moda. Son muy interesantes y no tenéis que comprarlos, simplemente un PDF en internet, hay muchos PDF en internet y lo podéis leer si os apetece. Pero yo pienso que son complementarios de los canónicos, o sea, no, esto no es como un equipo de fútbol, como el mundial, dos equipos que juegan, sino todo lo contrario, son complementarios, porque para mí el mayor valor que tienen los evangelios apócrifos es que apócrifo que es prohibido en griego, es que nos dan una imagen de lo que era la iglesia en aquel momento, los grupos, las ideologías pensantes, la sensibilidad de los primeros cristianos en ese momento, porque realmente el cristianismo me parece, no sé si hasta el 300, Constantino, no sé si hasta el 300 o 350 de nuestra era que se legaliza. Entonces esta gente que van a sacar estos evangelios, el cristianismo todavía te puede costar la vida. El simplemente tener un texto sagrado en tu casa sobre el cristianismo. Entonces es algo por lo que la gente, o sea, pagar por la vida por ello, pues como que se lo piensa dos veces, ¿no? Pero a su vez hay una grandísima demanda porque los textos apócrifos, por ejemplo, ven en Jesús, en la infancia de Jesús, o sea, Jesús, desde que es niño, sabe que tiene dones especiales, entonces pues se pelea con sus amigos y los convierte en cabras, luego viene la Virgen María y la madre de los niños, oye, que los devuelve a su estado original, ¿no? Judas es íntimo amigo suyo, el Evangelio de Judas, Judas nunca lo traiciona, sino que es Jesús el que le pide que por favor lo entregue. O sea, es totalmente diferente, pero es muy interesante, no deja de ser interesante. Lo que pasa es que estos evangelios apócrifos había tanta demanda social que por saber la vida del Mesías, que lo que hace es satisfacer las creencias populares de los cristianos de aquella época. Entonces, hay unos evangelios apócrifos que son, pues, tienen unas características, otros tienen unas características distintas, otros son eh, más en plan herejía, otros son más agnósticos. A mí me llama la atención, por ejemplo, la Vetus Latina, que es el Evangelio de Tomás, que es el libro que tiene 144 frases de Jesús que son muy interesantes. Después está el Evangelio de María Magdalena. Hay diferentes, que es un evangelio de la secta de los agnósticos, porque el agnosticismo era una derivación del platonismo, pero que a su vez estaba mezclado con un pensamiento persa, babilónico y a su vez con el cristianismo. Muchas cosas son como muy actuales. A mí el agnosticismo me sigue pareciendo muy interesante. Después está el Evangelio de Judas, que ha tomado muchísimo importancia hoy día, que te cuenta otra versión de la realidad. Judas era íntimo de Jesús. Y Jesús no es tanto, ¿cómo diría yo?, el Hijo de Dios, no va tan enfocado a la muerte, a la redención, sino todo lo contrario. Es un maestro que con su enseñanza nos enseña por dónde tenemos que transitar y circular aquí esta alma que estamos perdidos. Bueno, el Evangelio de Judas es un evangelio de la infancia de Jesús y yo qué sé, el Apocalipsis de Pablo está también, está el Apocalipsis de Pedro, ese evangelio.
Y este Apocalipsis de Pedro es evangelio hasta 1750, porque era evangelio pero con reservas. Yo digo que estos evangelios apócrifos son muy tenidos en cuenta y que los pintores, los escultores lo tienen muy en cuenta, los dibujantes, porque no sé, son más relatos. No hay, Jesús es alegre, es divertido, es muy humano, es una persona extrovertida y no es, como diría yo, como lo conocemos en nuestro Nuevo Testamento, que es como muy solemne, muy grave y ciertamente distante, que hace lo que tiene que hacer. Hay como una cierta linealidad, ¿no? Pues en los evangelios apócrifos Jesús, no sé, es más cercano. Bueno, muchos de los pasajes de la vida de Jesús pertenecen en realidad a evangelios apócrifos, porque, y ya os digo que sobre todo lo que nos da es una información de las primeras comunidades cristianas, de sus anécdotas, de la vida de Cristo, y que no son incluidos en la versión oficial de la Iglesia, por supuesto, en los canónicos. Los que conocemos son canónicos. Es que me recuerdan las hojas que me como de lechuga, que son canónicos también. Y bueno, y sobre todo no hablan de la vida de Jesús de Nazaret. La historia del cristianismo, la Iglesia durante los 4 primeros siglos está creando el canon, está poniendo los cimientos, se está atrincherando porque están como muy dispersos y no quieren que la gente se disperse estas comunidades y creen herejía y todo, sino que están intentando cohesionarse. Entonces quieren coherencia. Bueno, la historia del cristianismo y el relato bíblico ha sido motivo de discusión durante muchísimos siglos, ¿no? Eso no es nuevo de ahora. La Iglesia defiende la actual Biblia como el libro único, esencial, ya sabéis, el dogmatismo, la infalibilidad, o sea, ellos no se equivocan, no entra en discusión, etc. Es el libro esencial del catolicismo, pero existen otros documentos como el famoso Evangelio de Judas, lo que ahora está muy en boga, como ha pasado. Ahora hay un revival de los evangelios apócrifos, como he dicho, porque también salió el Código da Vinci, salió el Evangelio de Judas. Entonces todo esto ha hecho, entonces la gente como que se polariza, los que son partidarios, los que son detractores y tal. Yo pienso que no, yo pienso que lo que hay que hacer es leerlo todo y después sacar tus propias conclusiones, que no te las saquen otros. Así, hacerme caso. Si os interesa el tema, leeros los dos, que ni os va a llevar mucho tiempo. Bueno, en realidad hay cosas que contradicen la versión oficial de la Biblia y ponen el punto de mira en lo que es la veracidad histórica del relato, que como no se puede contrastar, y claro, está también mediatizado por la fe. El que tú creas que los evangelios canónicos son lo único y no hay nada más que decir. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo en ese sentido no digo que los otros sean los auténticos ni que sean falsos, pero a lo mejor aportan notas que son interesantes y enriquecen el relato general, porque como no podemos contrastarlo y lo de la fe, pues como que muy riguroso no es, pues así nos llevamos una idea de conjunto, porque también estos se empiezan a escribir, estos evangelios apócrifos, a finales del siglo I, o sea que ha sucedido, es después de la muerte de Cristo, pero ha sucedido hace poco tiempo y hay también una tradición oral. Lo que pasa es que, claro, lo que quieren es como mitificar, crear leyendas, etc. Bueno, Pablo de Tarso realmente no pertenece al círculo inicial de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, pero sus escritos constituyen la base de la mayor parte de la fe cristiana. Eso no hay que perderlo de vista. Para él, lo verdaderamente importante es la vida de Jesús, fue su muerte. Entonces, el Nuevo Testamento gira en torno a lo mismo. Ya os he dicho que es casi lineal. O sea, la muerte y la resurrección. Sin embargo, algunos seguidores de Pablo, como el evangelista Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que hacen es enmendar la plana. Consideran que la vida de Cristo es mucho más rica que todo eso, por favor. Cristo lo ponen como alguien extrovertido, alegre, cercano y no como una persona tan seria y tan que dice frases tan yo qué sé, de púlpito. Bueno, y por ello componen sus evangelios, pero con el paso del tiempo la vida de Jesús se queda muy corta en detalles para los lectores, ávidos de saber más sobre el Mesías. Y aquí están estos grupos de primeros cristianos que dicen, ¿queréis saber más? Sin problema.
Y los autores de los evangelios apócrifos son un poquito fantasiosos, tengo que decirlo. Intentan llenar con su historia los huecos que dejan los 4 evangelios aceptados por la Iglesia, pero por ello abundan en datos sobre la vida oculta de Jesús y transmiten detalles de sucesos recogidos por los evangelistas. Por ejemplo, es en los apócrifos donde se dice que los magos de Oriente son Melchor, Gaspar y Baltasar. Algo parecido ocurre también con la Verónica. Verónica es Vero icono, auténtica semblante, ¿no? Auténtica cara, ¿no? Que es la mujer que enjuga con un lienzo el rostro de Cristo mientras camina hacia la cruz. Pero su historia y su nombre solo aparecen en el Evangelio de Lucas. Dice, le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Es que Jesús es que siempre habla así. Llorad más bien por vosotras, por vuestros hijos, porque llegará el día en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Bueno, pero este pasaje realmente sabe a poco a piedad cristiana. Yo que sé que lo transforma en la historia siguiente, recogida en el apócrifo Muerte de Pablo. Dice, cuando mi Señor se iba por ahí predicando y yo carecía de su presencia, muy a pesar mío, quise que me pintara su imagen para que, mientras me veía privada de su presencia, tan Verónica, me diese al menos consuelo su figura. Entonces, cuando llevaba el lienzo para que se lo pintara el pintor, para que me lo pintara mi Señor, me salió al paso y me preguntó, ¿dónde vas? Cuando le expliqué la causa de mi marcha, me pidió el lienzo y me lo devolvió señalando con la imagen de su venerable faz. Por consiguiente, si alguien mira con devoción su aspecto, obtendrá el beneficio de su curación. Bueno, esta es Verónica, que es el vocablo latino que se ha dicho vero icono, que significa verdadera imagen de Jesús, la Verónica. Bueno, en el episodio de la crucifixión de Jesús, los apócrifos también rellenan las lagunas de los evangelios, ¿cómo se llama? Canónicos. Según esto último, a la izquierda y a la derecha de Jesús fueron crucificados 2 ladrones, pero sin embargo los apócrifos dicen que no eran ladrones, que eran ni bandoleros, que eran gente que se rebelaban contra el sistema romano, que era sedición, es que no me salía la palabra, que es como los romanos llamaban a los sediciosos, que se rebelaban contra el poder establecido, ¿no? Entonces los ponían como si fueran basura. Bueno, el Evangelio de Nicodemo, da los nombres de estos bandidos que se refieren. Allí se refiere que el perfecto es Poncio Pilato, como no. Tras oír que los judíos desean la muerte de Jesús, decreta su muerte, dice Poncio Pilato, tu raza te ha rechazado como rey. ¡Oh! ¡Qué diálogos tan tremendos! Por eso he decidido, en primer lugar, seas azotado según la costumbre de los reyes piadosos. Y luego seas colgado, lo de luego ya no es tan piadoso, seas colgado en la cruz en el jardín donde fuiste apresado, el jardín de los olivos. Y que los 2 malhechores, Dimas y Gestas, sean crucificados contigo. Bueno, es uno de los episodios que más llama la atención de la pasión de Jesús. Solo aparece en el Evangelio de Juan. La lanza de un soldado romano, me parece que se llamaba Longino, que se la tira al costado para que su muerte sea verdadera, que sea una muerte segura. Dice, en este texto el soldado es un personaje anónimo, pero el Evangelio de Nicodemo y una presunta carta de Pilato a Herodes Antipas dice que se llama Longino. Yo sé que lo sabía y que su cargo es centurión. Entre la muerte y la resurrección de Jesús hay un oscuro episodio muy interesante porque es una bajada a los infiernos que me recuerda a Dante. Aparecen los evangelios apócrifos. Bueno, esto seguramente lo tomaría Dante porque los evangelios apócrifos son como 14 siglos antes. Hay un par de breves alusiones de un escrito canónico que es de la primera epístola de Pedro, que es la 3:19, de vez en cuando tengo que mirar la chuleta, 4:6, que es el descenso a los infiernos que estoy diciendo. Y este hecho se desarrolla en la segunda parte del apócrifo del Evangelio de Nicodemo, que dice, unos cuantos sacerdotes, una levita y un doctor de la ley cuentan cómo en el retorno a Galilea, donde son testigos de gente vestida de blanco que ha resucitado, una muchedumbre. Entre ellos destacan 2 que se llaman Lucio y Carino. Carino me suena griego.
Y les cuentan el maravilloso lo que ha pasado allí en el infierno, tras la muerte del maestro. Dice, estábamos nosotros en el infierno en compañía de todos los que se habían muerto desde el principio. Y a mediodía amaneció en aquellas oscuridades como la luz del sol, y con un brillo fuimos todos iluminados. Pudimos vernos unos a otros, y al punto nuestro padre Abraham, los patriarcas y los profetas, y todos a una se llenaron de regocijo y dijeron entre sí, esta luz proviene de un gran resplandor. Entonces el profeta Isaías dijo, esta luz procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los antiguos patriarcas son liberados, empiezan a regocijarse y de lo que se le avecina, mientras que Satán previene a sus huestes de lo que se les viene encima, ¿no? Que ha venido aquí, que se ha muerto y viene aquí a estropeármelo todo. Bueno, y se preparan para recibir a Jesús. Dice, Satán, esto lo apócrifo, mandó reforzar las puertas del infierno. Ay, que le echaran el pestillo, yo creo. Pero al conjuro de una voz celestial se hicieron añicos las puertas de bronce. Los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos y todos los difuntos encadenados se vieron libres de sus ligaduras, nosotros entre ellos. Entonces penetró dentro el Rey de la Gloria en figura humana y todos los santos oscuros del infierno fueron iluminados. Enseguida se puso a gritar el infierno mismo. ¡Hemos sido vencidos! Jesús tomó por la coronilla a Satanás, le dio un pescozón y se lo entregó al mismo infierno para que lo mantuvieran en buen recaudo. Luego condujo a todos, tiene su gracia esto, los evangelios apócrifos, esto parece un cómic. Luego condujo a todos los patriarcas fuera del oscuro antro y dijo, venga para afuera. Comenzando por Adán, Enoc, Elías, Moisés, David, Jonás, Isaías, Jeremías, Juan Bautista. ¡Jo! Se fueron todos al infierno, ¿eh? ¡Qué pena! Bueno, los evangelios apócrifos satisfacen los gustos populares, estoy convencida. Satisfacen el interés de los primeros cristianos. Ya os he dicho que sobre todo lo que nos da la idea es de la ideología, del pensamiento, de todos estos grupos que no sabemos bien ni quién los escribe, de cómo pensaban estos primeros cristianos, estas primeras comunidades cristianas. De los primeros cristianos por la vida de su maestro, alimentando la curiosidad que tenían y todo tipo de anécdotas de los escuetos evangelios canónicos, que son lo que conocemos, que nos cuenta la crucifixión y hasta luego Lucas. Pero esta diversidad de testimonios y relatos realmente sobre la vida de Cristo lo que refleja es una realidad que ya debió de darse al poco de su muerte. Así lo manifiesta el propio Evangelio de Lucas, que comienza con las palabras dirigidas por su redactor a un personaje llamado Teófilo. Dice Lucas, estos son los canónicos, dice, ya que muchos han intentado escribir la narración de los sucesos que se han cumplido entre nosotros, parecióme también a mí, después de haberme informado de todo exactamente desde su origen, escribírtelos por su orden, dignísimo Teófilo, a fin de que conozcas la verdad de todo lo que se te ha enseñado. Bueno, el texto compuesto en los años 95 a 100 nos indica que circulan muchísimas tradiciones sobre la vida de Jesús cuando han transcurrido 60 años de su muerte en la cruz, ya que el autor aspira a ofrecer la verdad respecto a lo mucho que se está diciendo por ahí en cuestión. Dice, los apócrifos sirven para contrastar datos o dichos de Jesús que ofrecen los evangelistas aceptados por la Iglesia. En tal sentido, los apócrifos sirven para contrastar datos, yo qué sé, a mí me parecen complementarios por la Iglesia. Así pueden hacer surgir dudas sobre la corrección de algunos pasajes canónicos. Algunos son un poco heréticos, todo hay que decirlo también. Son como muy diferentes, muy heterogéneos y son como comunidades de primeros cristianos. He sabido, por ejemplo, la divergencia de la tradición aceptada por la Iglesia sobre quién fue la primera persona que vio a Jesucristo. Aquí hay una incoherencia total, ahora os lo cuento. De Jesús, una vez que resucita de la muerte, y bueno, según Pablo de Tarso, el primero que ve fue el apóstol Pedro. Según los evangelistas de los evangelios de Juan y Marcos, al primero que ve es a María Magdalena. Según el evangelio de Lucas, son dos de sus discípulos de Cristo, de camino al pueblo de Maús. Pero según los evangelios de los hebreos, apócrifos también, es Santiago.
hermano de Jesús. Bueno, y en alguna ocasión los apócrifos pueden transmitirnos unas sentencias de Jesús que probablemente sean verdaderas, o sea, no tienen por qué ser desechados totalmente porque la Iglesia no lo haya querido aceptar en la Biblia. Como el dicho en el 83 que dice del Evangelio de Tomás, que dice, el que está cerca de mí está cerca del fuego, y quien está lejos de mí está lejos del reino. Pues eso lo decimos ya en un refrán que dice que el que para quemarse que está cerca del fuego. Bueno, por otra parte, estos textos también permiten dibujar una imagen de la Iglesia totalmente diferente a lo que se convirtió luego, porque la Iglesia, como he dicho, en este momento se está cohesionando, está generando el canon durante los 4 primeros siglos. Así, tanto el Evangelio de María, redactado a mediados del siglo II, y que se convierte María Magdalena en la primera mujer apóstol, que se enfrenta a Pedro, a la que Jesús encomienda difundir la enseñanza, como el Evangelio de Felipe del siglo III, que defiende la imagen de una comunidad de seguidores de Jesús, en la que tiene mucha importancia las mujeres, que luego se masculiniza la Iglesia y gira, no sé, va perdiendo terreno totalmente la idea inicial de los primeros cristianos que construyen la Iglesia. Y bueno, precisamente ahí reside la importancia de los evangelios apócrifos, porque es el hecho de que posibilita ver nuevas aproximaciones a la fe desde diferentes perspectivas. La escritura, que son la escritura y la tradición, ¿no? Sin duda el acercamiento al Jesús histórico, pues tiene como que hacerse desde la documentación más cercana a él en el templo, en los evangelios canónicos, pero sin olvidar los apócrifos, como he dicho, porque están dando otra visión de lo que eran los primeros cristianos, que desempeñan una función de contraste nada despreciable. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana os contaré más cosas. Hasta mañana.